Gracias a todos los presentes por acompañarnos a estos diálogos ciudadanos, a estas jornadas de socialización que estamos realizando a nivel nacional. Gracias por el interés en estos 16 temas que conforman la propuesta de enmienda a la Constitución de la República. Efectivamente, como la persona que lo ha señalado, estamos en democracia y en ese sentido estamos aceptando los puntos de vista no solamente de aquellos ciudadanos que están a favor de esa propuesta de enmienda constitucional, sino también de aquellos que han observado, han aportado, han discrepado con algunos de los puntos que conforman esta propuesta de enmiendas constitucionales. Los ciudadanos estamos o están en su legítimo derecho a discrepar y nosotros también de poder presentar nuestros argumentos respecto de este tema de tanta trascendencia para nuestro país. Respecto del tema del artículo 104 de la Constitución de la República, quiero manifestarles que no se está eliminando la facultad de los gobiernos autónomos descentralizados de someter a los ciudadanos a una consulta popular. Claramente el artículo 104 señala que los gobiernos municipales, provinciales o parroquiales no pueden consultar respecto de temas tributarios o de temas que sean referentes a la estructura político-administrativa del Estado, de tal manera que no pueden consultar todos los asuntos que quisieran consultar a la ciudadanía o poner en consideración de la ciudadanía, de tal manera que por un tema de sindéresis, de darle mejor redacción a este artículo, es que se señala o se precisa que los gobiernos autónomos descentralizados solamente podrán consultar respecto de temas referentes a sus competencias, al ámbito de sus competencias. Eso es lo que señala claramente la propuesta de enmienda constitucional. Es decir, que los gobiernos descentralizados mantendrán su facultad de convocar a consulta popular sobre temas que sean de interés para su territorio. Los gobiernos municipales, por ejemplo, no pueden someter a consulta popular temas referentes al presupuesto general del Estado o a temas de la soberanía nacional. No pueden consultarles porque no se refiere al ámbito de sus competencias. De tal manera, eso es lo que se quiere precisar con la enmienda al artículo 104 de la Constitución de la República. Es decir, se mantiene el derecho de los ciudadanos a ser consultados en temas, se mantiene inalterable, pero en temas que sean referentes a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Respecto de las competencias de los GATS, el artículo 264 de la Constitución de la República establece claramente cuáles son las competencias exclusivas de los gobiernos municipales. Respecto de la construcción de infraestructura de salud y de educación, la enmienda constitucional plantea la posibilidad de que exista una coordinación, una articulación entre el gobierno central y los gobiernos municipales para la construcción de esta infraestructura. Claramente el gobierno central es el organismo rector de la política pública, es decir, quien evalúa la calidad del sistema, pero quienes administran son los gobiernos municipales, de tal manera que se establece un nivel o una coordinación, articulación entre esos dos niveles de gobierno, sin restarle esta competencia exclusiva que actualmente el artículo 264 le otorga a los gobiernos municipales para la construcción de infraestructura tanto de salud como de educación. En mi provincia, en la provincia de Loja, la cual represento en la Asamblea Nacional, existen muchos municipios pequeños que teniendo la facultad exclusiva de poder construir casas de salud o escuelas, por temas presupuestarios no lo pueden hacer. De tal manera que con la enmienda se plantea la posibilidad de articular esfuerzos entre esos dos niveles de gobierno para que se puedan ejecutar esa infraestructura tanto de salud como de educación. Respecto de la consulta popular, claramente el artículo 441 de la Constitución, 443 y 444, plantean las diferentes vías por las cuales se puede modificar la Constitución de la República. La primera, la enmienda constitucional, que es por la cual estamos llevando a cabo esta modificación, en la cual no se están alterando derechos, no se está modificando la estructura del Estado ni sus elementos constitutivos. Por el contrario, lo que se está haciendo con esa enmienda es fortalecer, potenciar, garantizar aún más los derechos que están establecidos en la Constitución. El derecho a la participación ciudadana, por ejemplo, el derecho a la seguridad integral, que está garantizado sí en la Constitución, pero queremos fortalecer aún más estos derechos. Otra de las vías por las cuales se puede modificar la Constitución es a través de una consulta popular. Y la tercera vía es estableciendo o instalando una asamblea constituyente como lo que pasó en el año 2007-2008 en Montecristi, que no es el caso en este momento.
pero tú lo señalabas claramente, la Asamblea Nacional o los legisladores no nos autoimpusimos la responsabilidad de enmendar la Constitución. Estamos aceptando un dictamen de la Corte Constitucional o ejecutando un dictamen de la Corte Constitucional que señaló que los 16 puntos que están contenidos en la propuesta de modificación a la Constitución de la República deben seguir el trámite de enmienda vía parlamentaria. Es decir, que la Asamblea Nacional puede modificar la Constitución en esos 16 puntos en virtud de que no se están vulnerando derechos a los ciudadanos. Yo creo que cuando nació la Constitución de Montecristi en el año 2008 se le dotó de una nueva institucionalidad al Estado y esa institucionalidad hay que respetarla. Si bien es cierto, hay otros sectores políticos en nuestro país que están o han lanzado la posibilidad de que exista una consulta popular o que al pueblo se le consulte, por ejemplo, respecto de la reelección. Ellos tienen los mecanismos legales y constitucionales para que para presentar, por ejemplo, una consulta a la Corte Constitucional. Por 2 ocasiones, un grupo denominado Compromiso Ecuador presentó una pregunta a la Corte Constitucional que estuvo mal formulada y por eso fue rechazada por la Corte Constitucional. Si es que se presenta una pregunta que puede modificar la Constitución, necesita un dictamen de la Corte Constitucional para que luego el Consejo Electoral pueda darle los formularios y luego recoger las firmas, el porcentaje de firmas que ordena la Constitución de la República. Pero existen trámites establecidos, procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que tienen que ser respetados. La institucionalidad de nuestro país tiene que ser respetada y en virtud del cumplimiento de esa institucionalidad, bajo una visión institucionalista y democrática, es que está actuando la Asamblea Nacional, cumpliendo un dictamen del máximo órgano de justicia constitucional que tiene nuestro país, como es la Corte Constitucional. De tal manera que si la Corte ordenó que la Asamblea Nacional puede modificar la Constitución, estamos haciéndolo, respetando las instituciones de nuestro país. Quienes desean que se someta a una consulta popular estos temas, tienen el camino abierto para hacerlo, siempre que se respeten los procedimientos y los trámites establecidos en las leyes y en la Constitución de la República.